Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. El día de hoy hablaremos del 30 de marzo, que es el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. En este caso es muy interesante porque se puede definir como trabajadora doméstica aquellas mujeres que prestan sus servicios para hacer las labores domésticas, lavar, cocinar. Pero es curioso que las mujeres que se dedican a cuidar su casa, que son amas de casa, que son madres, hacen estas labores, pero no, hoy no nos enfocaremos en ellas, nos enfocaremos en aquellas mujeres que son contratadas y que sí está remunerado su trabajo. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Te imaginas un trabajo en el que no se respete tu horario ni las actividades para las que fuiste contratada o contratado, si en el mejor de los casos hay un contrato que te respalde? Un trabajo donde diariamente recibas insultos o incluso golpes, donde se te eche en cara las necesidades o situaciones por las que recurriste a ese empleo, donde las ausencias por enfermedades sean motivo perfecto para despedirte o no pagarte los días, incluso aunque te obliguen a cumplir tus actividades. Un empleo donde tengas que estar persiguiendo el pago de un servicio que ya prestaste, pero tienes que aguantarte a la disposición de quien te tiene que pagar. Un empleo donde menosprecien tu esfuerzo y se les haga poca cosa lo que haces cuando de antemano te están pagando por algo que precisamente no lo hacen quienes te contrataron. Sí, esas personas que no tienen tiempo o disposición para hacerlo. Y a todo esto y muchas cosas más, súmale, por ejemplo, el estar encadenado o encadenada para que no puedas ir a ningún lado. De esto y mucho más hablaremos hoy sobre las trabajadoras del hogar, que en mayor o menor medida sufren de algunas o todas las cosas que te he comentado, e incluso peores. Hablaremos porque es importante visibilizar su situación y todo lo que padecen, con el fin de reclamar los derechos de quienes encuentran en el trabajo doméstico una fuente de empleo fundamental, pero muy poco valorada. Mi nombre es Diana Lara, quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? No es la sirvienta, la muchacha, son personas trabajadoras del hogar. El día 30 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Trabajadoras del Hogar. Y como otros días, la idea es llamar la atención sobre la problemática que aqueja a este sector de la población, compuesto en su mayoría por mujeres. Independientemente de que ya fue aprobado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y que fueron aprobadas en 2019 en el Senado por unanimidad las reformas que otorgan derechos laborales a las personas trabajadoras del hogar, y esta contempla reformas a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. En la vida real siguen sufriendo discriminación, violencia y riesgo de trata. Esto según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que aunque sus datos son para ese lugar, sin duda se reflejan en todo el país. De acuerdo con las reformas de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, las personas trabajadoras del hogar gozan ya de derechos básicos como son jornada de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, salarios mínimos y cobertura de seguridad social. Sin embargo, los testimonios recogidos por el Consejo Ciudadano en el informe Trabajadoras del Hogar, Confinamiento Obligatorio y Riesgo de Trata, pone de manifiesto que durante la pandemia muchas mujeres fueron alejadas de sus comunidades, aisladas o privadas de su libertad por sus patrones o patronas con el argumento de evitar contagios de COVID, amenazadas con perder su empleo y que en algunos casos han trabajado hasta la mitad de su vida para la misma familia. En México, según datos del INEGI, 2.2 millones de personas están dedicadas al trabajo en el hogar. El 91% son mujeres. 300,000 de ellas perdieron su empleo durante la pandemia. 98% no cuentan con un contrato, 69% no tienen prestaciones laborales. En Durango, según información que nos proporcionó el licenciado Israel Soto Peña, secretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Al cuarto trimestre de 2020 se registraron 21.128 trabajadoras del hogar, de las cuales 2.319 son hombres. Datos de INEGI mencionan que de 2020 a 2021 hubo una disminución de 2.838, seguramente a causa de la pandemia. El Estado necesita emprender acciones para que las personas trabajadoras del hogar hagan visibles sus condiciones laborales después de tantos años de que la cultura mexicana ha normalizado la discriminación sistemática que las pone muy lejos del acceso a los derechos. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. En estudios realizados con trabajadoras del hogar en Monterrey, todas migrantes e indígenas contratadas de planta se dieron conocimiento de situaciones que combinaban exceso de trabajo, humillaciones, control de la alimentación y la intención de no remunerarlas. Estas situaciones se califican como trata de personas con fines de explotación laboral, en la medida que ésta se refiere al reclutamiento por medio de coerción, engaño o consentimiento para el propósito de explotación, como trabajo forzado, consentido o prostitución. Según el Informe Mundial del año 2009 sobre la trata de personas, después de la trata con fines de explotación sexual, aquella con fines laborales es la más extendida a nivel mundial, y las víctimas suelen ser en su mayoría mujeres y niñas. Estos abusos descansan en las desigualdades gigantescas entre el campo y la metrópolis, aún más entre los niveles de vida de las familias campesinas y de los hogares urbanos acomodados. Mientras impera una falta de instituciones de educación superior y de ofertas laborales en las zonas rurales o indígenas, donde la escolarización abrió nuevos horizontes para las y los jóvenes, en los hogares empleadores destaca el desprecio hacia las personas indígenas, quienes son vistas como rústicas con escasas necesidades, destinadas a realizar trabajo mal remunerado y precario, que requieren ser criadas, por lo que son tratadas de manera manipulable. Soy Diana Salazar, continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a Chupatesta. Las dos preguntas que realizamos en esta ocasión fueron: ¿sabes aproximadamente cuánto gana una trabajadora doméstica al día? El 54% de las y los participantes dijeron que 124 pesos y el 46% que 224 pesos. A partir de 2021 ingresaron al listado de salarios mínimos profesionales. El tope más bajo de sus remuneraciones quedó de 154 pesos diarios, debido a que el 98% labora en la informalidad. Una gran parte gana mucho menos que esa cantidad. La siguiente pregunta es: ¿conoces los derechos que tienen las trabajadoras domésticas? Fue una diferencia muy marcada, ya que solo el 10% de las y los votantes dijo que sí, mientras que el 90% no los conoce. Estos son los derechos que las trabajadoras domésticas deben de tener: alimentación sana y suficiente, pago anual de 15 días de salario por concepto de aguinaldo o parte proporcional, según pues este sea el caso, trato digno, respetuoso y amable, respeto a su condición física, étnica, religiosa, económica y preferencia sexual. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. El trabajo del hogar se remonta a la época colonial, y aunque las necesidades de la sociedad han cambiado, sigue siendo un oficio requerido y contratado por muchas familias mexicanas. Por ello, en el 2020, de acuerdo a la cita textual de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano dio un paso para saldar la deuda histórica con quienes se dedican al trabajo del hogar remunerado. Así es. Esto al formalizar el registro del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este instrumento establece las garantías legales para que las personas trabajadoras del hogar remuneradas gocen de condiciones iguales a las que disfrutan los trabajadores en general. Esto en materia de protección de la seguridad social, salarios, acceso a la justicia laboral y contratación. Este convenio entró en vigor en julio de 2021 y garantiza sus derechos, en particular con relación a la libertad de asociación y sindical,
el derecho de negociación agrupada, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición efectiva del trabajo infantil para que niñas y niños no sean empleados en el trabajo doméstico y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En resumen, desde el 2020, México se comprometió a promover el trabajo decente y digno para las y los trabajadores domésticos. Así que recuerda que la trabajadora del hogar ya no es la sirvienta, la muchacha, la chacha, la criada. No, la trabajadora del hogar es, como su nombre lo indica, una trabajadora como todas y todos. Y recuerda sobre todo que es un apoyo para ti que ocupas de sus servicios mientras continúas desarrollando tus actividades sin descuidarlas. Así que valora su esfuerzo, trátales con respeto y dignidad, págales a tiempo. Ellas también tienen una vida y necesidades. Es lo mínimo que se puede hacer por ellas. Soy Diana Lara, continuamos. Es sin lugar a dudas el trabajo doméstico sumamente importante y fundamental en las familias, especialmente donde tanto el hombre como la mujer deben salir temprano a trabajar, y para que ambos puedan desempeñarse correctamente en sus roles. Las tareas del hogar deben seguir funcionando de manera adecuada. En México, 1 de cada 10 mujeres que laboran lo hacen en el empleo doméstico remunerado. Antes de la pandemia de COVID-19, había alrededor de 2.4 millones de trabajadoras del hogar. De ellas, 28% era de origen indígena. Es el segundo país con el mayor número de empleadas de este sector. Debido a la crisis económica que se presenta en los últimos 2 años, los despidos sin indemnización aumentaron. Muchas sufrieron disminuciones salariales, principalmente las trabajadoras de planta, y sobre todo restricciones para salir, así como encierros. Y también tuvieron carencias de equipo de protección personal en lo que fue la pandemia. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. En esta ocasión nos remontaremos a un vecindario de la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, en donde la joven de nombre Sunduri era obligada a trabajar largas horas en medio de abusos físicos y hambre. Ella relató: todo el tiempo era planchar, planchar y planchar, día y noche, y no me podía mover de esa esquina. Pero llegó un momento donde realmente tenía tantas heridas, en donde era herida sobre herida, golpe sobre golpe. Mi cabeza me la abrían a cada rato de tanto golpe. Era un costal de huesos con más de 600 cicatrices, tantas que forman el mapa de mi calvario. Ella también comentó: llega un momento en que ya no sientes nada, en donde pues estás consciente que tu vida es su vida. Así fue como comenzó todo. Una vecina de nombre Leticia Medina le ofreció trabajar y quedarse en su casa. Sunduri, en un acto de rebeldía a los 17 años, se fue de su casa. Al principio la trataban como su hija. La familia estaba compuesta por Leticia, su esposo y 2 hijas adolescentes. Sin embargo, esa promesa maternal de quererla y tratarla como una hija solo duró 3 meses. Fue entonces cuando Medina le dijo a Sunduri que ya era hora de que pagara lo que le daba. Primero la puso a hacer los quehaceres de la casa. Luego le dijo que le ayudara en el negocio familiar, que era una tintorería. Ella llegó a trabajar 20 horas al día. Leticia le llegó a decir a Sunduri que ni con toda su vida le terminaría de pagar todo lo que había hecho por ella. Los principales golpes eran en su cabeza. Accidentalmente manchaba las camisas que planchaba con su sangre, y esto ocasionaba más golpes. Todo el tiempo la vigilaban. Sunduri llegó a no probar ni una tortilla hasta por 5 días. De la desesperación se tomaba el agua caliente de la plancha y se comía las bolsas de plástico para mitigar el hambre. Hasta sus propios cabellos. Así pasaron 3 años y un día Medina le dijo que le tenía una sorpresa. La sorpresa fue una cadena aproximadamente de 3 metros, que se la colocó en su cuello. Así encadenada, portando todo el tiempo un candado, estuvo 2 años más. Para evitar que los clientes la vieran o escucharan, ponían música a todo volumen. Ella logró escapar por el techo y sus agresores
ahora purgan una condena de 30 años. Esta, como muchas historias, nos hacen entender que las personas que hacen daño buscan a menores que debido a la adolescencia y rebeldía de esa edad los hacen presa fácil. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Recuerda que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Asimismo, si quieres ponerte en contacto con nosotras y nosotros, puede ser a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, o en el canal de YouTube de Si hay Mujeres en Durango. También este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores: Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Asociación Civil de Si hay Mujeres en Durango y el Fondo Semillas. Continuamos. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. Nos daban los alimentos descompuestos, no teníamos alimentos del día, sino de 8 días antes la leche cortada. Una señora que me gritaba, me decía, ¿sabes qué? Tú, dice, ya no sirves, ya no me sirves más que nada. Nosotras nos hacemos cargo de su casa, del cuidado de sus hijos, de la comida y de la ropa. Cuando ellas llegan, su casa está limpia. A veces los patrones nos tratan mal, nos dicen malas palabras. Nosotros que somos mujeres, pues nos quieren agarrar. No tienes día de descanso, no te dan, no te pagan ese día. Por lo mismo de que te enfermaste, pues no tienes derecho. Y si estás enferma más de 3 días, lo único que te dicen, te despiden, ¿sabes qué? No veniste, te perdiste, llegó otra persona y ya, adiós. Quedamos huérfanas y nos venimos a la ciudad con mi madre y mis hermanitas y empezamos a trabajar muy chiquitas. Empecé a trabajar a los 6 años. Empecé a trabajar desde los 14 años. Cuando terminé mi secundaria, empecé a trabajar por falta de recursos. Estoy en contra de que las niñas trabajen. ¿Por qué? Porque las niñas sufren violencias, abuso sexual y son niñas que por amenazas o qué sé yo no dicen nada. Se guardan ese dolor que sufren en su trabajo. Hoy en día se reconoce que el trabajo doméstico no solo representa oportunidades de empleo para una porción de la población económicamente activa. Su dedicación al cuidado de los hogares incide y contribuye a la economía, al permitir a personas con responsabilidades familiares incorporarse al mercado del trabajo. Aunque esta actividad es muchas veces invisibilizada y por increíble que parezca, sí, escuchó usted bien, por increíble que parezca menospreciada, es gracias a las trabajadoras del hogar que se realizan quehaceres y que se atiende a infantes, personas mayores, enfermas y enfermos. Si todo el mundo tuviera que dedicarse exclusivamente a estas actividades para poder sostener su propia vida y dignidad, al mantener, por ejemplo, las condiciones adecuadas de higiene de las personas y los espacios, nadie podría ser productivo para el sistema económico y social contemporáneo. Pese a la importancia que significa esta labor, el trabajo doméstico se encuentra relegado a un ámbito en suma privado, más allá de los avances que se han visto en los últimos años, en el que en gobierno y sociedad en general se desentienden de sus derechos, pues parece que su estabilidad laboral queda en un mero apalabramiento o voto de confianza.
Cuando se habla de lo que sucede de la puerta para adentro, cuando estas mujeres nos dan testimonio de lo que pasa en sus lugares de trabajo, se resalta que muchas veces el entorno laboral está enmarcado en la discriminación, el abuso y la violencia. La evidencia de las imágenes son testimonio de la urgencia de dignificar esta actividad. Hace falta cambiar el concepto de servidumbre por el de trabajadoras del hogar sujetas a derecho. Cultívate. Yo soy Ale Bermúdez. Datos interesantes sobre las trabajadoras del hogar. Número 1. Falta mucha voluntad de las y los empleadores para reconocer que el hecho de contratar a alguien en su casa y pagarle un salario los convierte en empleadores y empleadoras, y su casa se convierte en su centro de trabajo, por lo que hay que acatar lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Todavía hay mucho rechazo cuando las trabajadoras domésticas hablan de sus derechos. Número 2. Las trabajadoras domésticas en ocasiones sufren algún tipo de acoso sexual, que puede consistir en que el empleador o miembro del hogar haga chistes o comentarios sexuales, comente sobre la ropa de las trabajadoras domésticas o su figura, haga ruidos groseros como silbidos o maullidos, toque o acaricie a la persona, exija favores sexuales para que la trabajadora doméstica mantenga su puesto de trabajo y la violación. Número 3. Debido al ambiente de trabajo sin Departamento de Recursos Humanos, el acoso sexual contra una empleada doméstica tendría que ser comunicado como un delito. Sin embargo, es muy raro que esto tenga lugar, debido al miedo a la venganza, el miedo a perder el empleo y el miedo a no ser tomada en serio. Número 4. Una sociedad desigual no puede prosperar en lo económico. Cuando 2.4 millones de trabajadoras reciben un sueldo que no les alcanza para una canasta básica, quiere decir que estamos manteniendo un gran número de personas en la pobreza. Por lo tanto, condenamos al país a ser pobre y violento. Número 5. Fondos Semillas es una organización que trabaja desde hace 28 años en México a través del impulso y financiamiento de organizaciones de mujeres que buscan la igualdad de género. Hace 15 años, esta organización ha impulsado proyectos de trabajadoras del hogar para obtener derechos laborales en condiciones de igualdad. Es la forma de esclavitud moderna. El trabajo del hogar es visto así. Fondos Semillas trabaja para que las trabajadoras del hogar cuenten con igualdad de condiciones laborales, como los tiene cualquier trabajo remunerado en México. Soy Diana Salazar, continuamos. El trabajo doméstico consiste en las tareas realizadas en un hogar, como por ejemplo barrer, trapear, planchar, el cuidado de las niñas y niños, entre otras actividades y cuidados. Los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran cada 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, precisamente con la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social. En 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar y se instituyó el 30 de marzo como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector, compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas. Un tercio de las mujeres trabajadoras en el hogar empezaron siendo niñas. Generalmente para esta ocupación son contratadas mujeres jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. En ocasiones sufren violencia sexual por parte de sus patrones, que van desde el acoso hasta la violación. Si bien el trabajo remunerado en el hogar es una fuente de empleo fundamental para las mujeres, las trabajadoras domésticas enfrentan condiciones laborales sumamente desiguales en términos de salario, jornada de trabajo y prestaciones sociales. Así que tanto las autoridades como la sociedad debemos de garantizar y respetar los derechos de las trabajadoras del hogar, así como prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación en la ley y en la práctica, para así seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad de mexicanas y mexicanos en favor del respeto y protección de los derechos de todas las personas. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. Al momento de hablar de la labor doméstica, entendemos de dónde viene esta asignación dentro de nuestro rol de género. Cuando estamos dentro de la lucha feminista,
debemos entender que la eliminación de las violencias patriarcales no es el único asunto que nos atañe. También debemos tener conciencia de clase acerca de todos los panoramas de todas las mujeres. La labor doméstica es un trabajo que por años ha sido mal dignificado y ha sido poco remunerado o de manera injusta por el sistema patriarcal y capitalista en el que nos estamos desenvolviendo. Sin duda, las trabajadoras del hogar han buscado por años y generaciones el dignificarse y eliminar el estigma de que la labor del hogar no debería de ser remunerada, porque definitivamente es algo que se nos asigna como algo que debemos y tenemos que hacer a lo largo de nuestra existencia, siendo que las labores del cuidado son algo que debería hacer cualquier adulta o adulto funcional. También estamos en el entendido de que debemos eliminar los prejuicios que hay hacia las trabajadoras, pues muchas de las veces ellas aceptan condiciones muy precarias para poder estar trabajando en un lugar donde se les brinde las garantías principales que puede tener cualquier trabajadora, entre ellas un sueldo básico o seguridad social o cualquier otra de las prestaciones que puedan obtenerse. Pero esto no es un panorama generalizado para las trabajadoras del hogar. Es por ello que también desde la conciencia colectiva debemos entender que hay que colectivizar los cuidados y la labor del cuidado a todos los géneros, de manera que ya diversificando esta experiencia podamos aspirar a que el sistema capitalista logre que se creen garantías y sistemas políticos y públicos para que sea una labor remunerada y dignificada ante la sociedad. Esto fue Conciencia Violeta. Yo soy Gaby Campillo. Continuamos. ¿Y qué te pareció el programa del día de hoy? Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de los teléfonos que aparecen en tu televisor. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes a la 1 de la tarde por